Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión repasaremos el estándar de señalización. La comunicación a través de la señalización y la correcta implementación de señales de seguridad ayuda a los trabajadores a advertir y reaccionar ante determinadas situaciones de peligro. También ayuda a recordar las obligaciones en situaciones peligrosas, así como recordar las normas de comportamiento adecuado. Pero también ayuda a informar sobre un comportamiento seguro. Todo esto de una forma rápida y comprensible, buscando principalmente mitigar el riesgos de accidentes y salvaguardar sobre todo la integridad del trabajador de MBM Drilling SAC. Repasemos juntos este estándar, su importancia y la correcta estandarización y criterios de señalización. Sin mayor preámbulo, comencemos. Objetivos. El objetivo que buscamos alcanzar es estandarizar los criterios de señalización con el uso correcto de colores que permitan un rápido reconocimiento de la información, advertencia de peligros para las diferentes áreas en donde opera MBM Drilling SAC. El alcance. El presente estándar es de aplicación para todos los trabajadores de MBM Drilling SAC, subcontratistas y visitantes de las diferentes áreas, tanto administrativas como operacionales, almacenes, talleres e instalaciones diversas en donde opera la compañía. Repasemos las especificaciones de este estándar. Señales de seguridad. Primero repasemos y entendamos qué es una señalización. La señalización son todos aquellos avisos que nos van a informar o nos van a indicar acciones o restricciones, ya sea vía planos, señales o algunas ubicaciones de algunos elementos, etcétera, que tiene como propósito fundamental llamar y capturar la atención de todo trabajador, así como estimular a las personas a realizar determinadas acciones que eviten poner en riesgo su propia identidad física. Muy importante. Estas señales han sido conceptualizadas con colores, con formas o símbolos, y todas estas nomenclaturas han sido establecidas y se encuentran muy arraigadas en la mente de las personas, lo cual hace que dichos elementos faciliten su comprensión. Es decir, que interioricemos subconscientemente que determinado color automáticamente nos va a una señal de advertencia. Estas señales de seguridad también nos van a permitir prevenir accidentes de trabajo. Recordemos que un color instintivamente nos va a dar una acción y una reacción o un estímulo para prevenir accidentes y evitemos unas situaciones de riesgo que lamentar. También nos advierte sobre peligros, llamándonos la atención rápidamente sobre los objetos y situaciones que pudieran generar riesgos. También nos va a ayudar a facilitar respuestas en caso de emergencia. Es decir, instintivamente, ante una situación de emergencia, vamos a reaccionar rápido y vamos a ver qué debemos hacer. Y finalmente, nos va a ayudar a guiar la conducta de nuestros colaboradores. Es importante señalar y que dejar en claro que la señalización y su eficacia no va a invalidar para nada cualquier medida de prevención establecida por MBM Drilling SAC. ¿Y por qué deberíamos tener un sistema de señalización? Quizás esta es una pregunta muy natural que debemos responder. Y es que principalmente estos sistemas de señalización se dan por normas o por un tema normativo. Aunque no hay una norma general que cubra ampliamente todo este tema, existen normas específicas tanto de carácter nacional como de carácter internacional, que nos pueden dar pautas para generar un sistema de ayuda ante una emergencia. Por ejemplo, todos los avisos, colores y señales se van a dar en el caso de MM Drilling SAC de acuerdo a lo definido con el artículo 127 y 128 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Decreto Supremo 016-2016 del Ministerio de Energía y Minas y otras regulaciones peruanas como la norma técnica peruana NTP, la 300
99.010-1, que esta norma nos habla sobre los colores y las señales de seguridad que debemos tener en nuestra compañía. El segundo tema es un tema de conciencia. Tenemos en cuenta o tengamos en cuenta siempre que la premisa para MB Drilling SAC es salvaguardar la vida. Por ello, un adecuado sistema de señalización ayudará siempre a que los impactos de una emergencia disminuyan y que la vida se salvaguarde de la mejor manera posible. El otro tema es protección de los bienes. Aunque lo principal siempre va a ser la vida, los bienes también son parte importante de nuestro día a día, ya que son parte de nuestra infraestructura y herramientas que nos van a permitir laborar y generar valor a la compañía. Una señal es un elemento que contiene una forma geométrica, como los habíamos comentado, está basada en colores y en símbolos que representan la condición de un riesgo o la acción a tomar en caso de alguna emergencia. Las formas geométricas más utilizadas son tres y cada una de ellas tiene un significado diferente. Como pueden ver en la gráfica, las señales tipo circular nos van a advertir sobre una obligación o quizás una prohibición. Para el caso de las señales de forma triangular, nos van a advertir sobre un eminente peligro. Y las señales de tipo cuadrado o rectangulares son señales que usamos para informar sobre algún riesgo o alguna señal o alguna ubicación de algún elemento. Así también diferenciamos las señales por colores. La regulación indica que las señales se diferencian por colores, en este caso color rojo, que nos va a dar un indicativo de prohibición o socorro, y estas se emplean principalmente para identificar las señales de equipo contra incendio o de prevención, así como una advertencia de un eminente peligro. Las señales de color azul nos indican una obligación, es decir, se utilizan estas señales en aquellos lugares en los que se debe actuar con precaución y en los que se obliga a usar ciertos elementos, como por ejemplo los elementos EBP o elementos de protección personal para una determinada faena o simplemente ubicarse en determinado lugar para proteger su integridad física. Las señales de color verde se usan para indicar algún elemento de seguridad o una zona de seguridad. Los tipos de señales que tenemos, como vemos en el gráfico, son los de advertencia, son los de prohibición, o en este caso, como por ejemplo vemos una prohibición por peligro inminente de hacer fuego. Tenemos las de obligación, que por ejemplo en este ejemplo nos obliga a usar arnés ante una determinada faena. Las de información general, que se dividen en tres colores y esto ampliaremos más adelante, así como la información contra incendios. Repasemos los principales lineamientos definidos para la señalización en MBM del INSAC. Los avisos y señales de seguridad serán siempre pintados de acuerdo a los códigos de señal y colores establecidos en el presente estándar. Recordar que la señalización deberá ser capaz de atraer la atención de los destinatarios, es decir, de los trabajadores, y mostrar el riesgo con suficiente antelación. Los colores cumplen una función de facilitar un mensaje claro, subliminal y de interpretación fácil. Estas señales deberán conservarse siempre limpias y en buen estado. Es decir, en caso de un deterioro o alguna descolorización de las mismas, estos deberán ser retirados y reemplazados inmediatamente. El mensaje por colores es instintivo y si los elementos de señal no están en buen estado o pierden su color, el mensaje perderá su calidad y también la cualidad de atraer la atención de los trabajadores. Esto es muy importante. Para la instalación de estos mensajes en el interior de la mina, deberán usarse solo los precintos de material plástico. ¿Pero por qué? Porque en un ambiente con mucha humedad, corrosión, traerá problemas a las señales que están hechas de metal o de aluminio. Además que quizás pueda generar algunas rupturas o rajaduras y las mismas pudieran causar algún corte o alguna emergencia con los trabajadores. Ahora sí.
Repasemos los tipos de señales y los mensajes que representa cada una, así como el uso correcto de las mismas. Señales de advertencia o señales de peligro. Las señales de advertencia son las encargadas de mostrar a los trabajadores la naturaleza y la proximidad ante un peligro. Su principal objetivo es que cumplan las normas de comportamiento procedentes dependiendo del peligro indicado. Una señal de advertencia, por ejemplo, advierte del peligro de tocar algún determinado material o herramienta e indica que si hay que prestar mucha atención o tener precaución y verificar siempre la zona donde vamos a estar. Estas señales también suelen ser denominadas como señales preventivas. Las señales son de forma triangular con el pictograma negro, el fondo de color amarillo y el borde negro. Como por ejemplo, tenemos señales de advertencia de riesgo de explosión, como pueden ver en la imagen, riesgo de carga suspendida, por el peligro inminente de que pueda caer algo, es decir, pasamos debajo de ellos, riesgo de alta tensión, etcétera. El color amarillo siempre debe cubrir como mínimo un 50% de la superficie de la señal. Se debe implementar el color amarillo o blanco con un rebote estrecho cuya dimensión será un veinteavo del lado de la señal. El símbolo debe colocarse siempre en el centro de la señal. Señales de prohibición. Estas señales son reglas y normas que deben acatarse para evitar situaciones de peligro. Prohíben un comportamiento susceptible a provocar algún accidente y es siempre de mandatorio total. Su forma es una forma circular con una banda diametral oblicua a 45 grados, con horizontal dispuesta en la parte superior izquierda a la inferior derecha. Sus colores son de fondo blanco, con un contorno y una diagonal de color rojo y con las letras y el pictograma negro. Como por ejemplo, tenemos señales como de pare, peligro, prohibido fumar, prohibido hacer fuego, etcétera. El símbolo o texto debe colocarse siempre en el centro de la señal y no debe tapar la barra transversal. Esto es muy importante. El color rojo deberá cubrir, como siempre, un mínimo de 35% de la superficie total de la señal. Existe casos en que no existe un símbolo para determinar una acción. En este caso, no existiera un símbolo que signifique una determinación de intención, el mensaje puede transmitirse utilizando preferentemente una señal de prohibición con su símbolo diagonal, sin símbolo, acompañado con un texto colocando en el cartel la denominación o la prohibición que se quiere dar. Señales de obligación. Estas señales indican un comportamiento, acción específica o la obligación de utilizar algún elemento o un equipo de protección personal. Estas señales tienen una forma circular con el fondo azul y los pictogramas de color blanco. Como por ejemplo, tenemos señales que nos indican la obligatoriedad de usar lentes o también la obligación de usar arnés o mascarillas, mandiles o cascos de protección personal en una determinada zona donde vamos a laborar. Esta señal debe emplear un color de contraste para un rebote estrecho cuya dimensión no será mayor a un veinteavo del diámetro total de la señal. El color azul deberá cubrir como mínimo un 50% del total de la superficie de la señal. Señales informativas o de auxilio. Estas señales indican información general referida a la ubicación de dispositivos de seguridad. En el caso de un inminente peligro, indican las salidas de emergencia o la ubicación de un puesto de socorro o elementos de auxilio, así también como las zonas de ubicación segura. Estos elementos son de forma rectangular o forma cuadrada. Sus colores son de fondo verde y con letras o pictogramas de color blanco. Como por ejemplo, tenemos señales en donde nos ubican el lugar donde está un lavaojos, duchas de emergencia, o también donde está ubicado un punto de encuentro ante un sismo o las salidas de emergencia. El color verde deberá cubrir como mínimo un 50% de la superficie de la señal. Se debe
Emplear un color de contraste para un rebote estrecho cuya dimensión debe ser un veinteavo del diámetro de la señal. El símbolo siempre debe colocarse al centro de la señal. Señales de equipos contra incendios. Estas señales indican material y equipo de lucha contra incendios, así también como la ubicación, identificación y localización de los mismos. Estas señales deberán situarse siempre en zonas visibles y que señalen dónde están los extintores, las salidas de emergencia, las alarmas o cualquier otro elemento que sea necesario para una correcta evacuación del personal o de los trabajadores, así también como facilitar la extinción del incendio. La finalidad, por tanto, de estas señales de los equipos es no solo encontrar la salida de evacuación más cercana, sino también encontrar los elementos que puedan ayudar a extinguir el incendio. Estas señales son de forma rectangular o cuadrada. El pictograma es de color blanco sobre un fondo de color rojo. El color rojo deberá cubrir como siempre un mínimo del 50% del total de la superficie de la señal. Se debe emplear también el color de contraste para un rebote estrecho cuya dimensión será un veinteavo del lado mayor de la señal, en cuyo caso el, el símbolo debe colocarse siempre en el centro de la señal. Estas podrán ser acompañadas por señalización de información adicional, en cuyo caso el tamaño del párrafo que contendrá el texto deberá ser en proporción a la señal complementaria. La señalización de los equipos de protección contra incendios, por ejemplo los extintores, serán señalizados por un doble motivo. El primero, para poder ser vistos y utilizados en caso sea requerido. Y segundo, para conocer la ubicación exacta. Se debe señalizar la ubicación de los equipos contra incendios y primeros auxilios con la finalidad de mantener el área libre y tomarlo sin demoras. Al momento de instalar los extintores, se deberá considerar los siguientes aspectos. Primero, la señal debe estar a 1,80 m de altura sobre el nivel del piso. Los extintores deberán colocarse a 1,5 metros cuando el peso sea menor a 18 kilos. Si el peso es mayor a 18 kilos, el extintor debe ser colocado a 1,10 metros sobre el nivel del piso. La pared será demarcada con un rectángulo de 80 centímetros de altura y 40 centímetros de ancho. Ello se pintará con una franja de color blanco y rojo, con una inclinación de 45 grados y un ancho de cada franja de 10 centímetros. Opcionalmente, el piso será demarcado con un cuadro de 40 por 40 centímetros y sobre ellos se pintará igual las franjas de color blancas con un espesor de 10 centímetros y una inclinación de 45 grados. De preferencia usar franjas blancas y que podemos combinarlas con blancas con rojo. Todo extintor deberá ser colgado con un gancho especial que soporte el peso. Asimismo, debemos mantener el área despejada y siempre señalizada. Repasemos los formatos de estas señales. Los formatos de las señales y carteles de seguridad a usar será dependiendo de la distancia desde la cual el usuario o el trabajador visualizará la señal de seguridad y tendrá que leer el mensaje del cartel. La norma define, según el cuadro adjunto, que lo pueden ver en imagen, que para una distancia de 0 a 10 metros, para señales circulares el diámetro debería ser de 20 centímetros. Para señales triangulares o cuadradas, cada lado debe ser de 20 centímetros. Y para señales rectangulares, esto va a depender de la proporción. Es decir, para proporciones del rectángulo de 1 a 2, la dimensión debería ser de 20 a 40 centímetros. Para proporciones de 1 a 3, 20 por 60 centímetros y para proporciones de 2 a 3 va a ser 20 por 40 centímetros. El mismo ejercicio aplicamos para una distancia de 10 a 15 metros, donde el diámetro de la circunferencia va a cambiar a 30 centímetros, así como los lados de las señales triangulares y cuadradas incrementa a 30 centímetros. Para las señales rectangulares, de nuevo va a ser en función a la proporción, y para proporciones de 1 a 2, las dimensiones serán de 30 por 60 centímetros. Para proporciones de 1 a 3 va a ser 30 por 90 centímetros. Y para proporciones de 2 a 3 va a ser de 30 por 40 centímetros. Y finalmente, para una distancia de 15 a 20 metros,
Las señales circulares, el diámetro va a incrementarse a 40 centímetros. Para señales triangulares y cuadradas, el lado va a incrementarse a 40 centímetros. Y para los rectangulares, según la proporción. Una proporción de 1 a 2 va a ser de 40 por 80 centímetros. Para proporciones de 1 a 3 va a ser de 40 por 120 centímetros. Y para proporciones de 2 a 3 va a ser de 40 por 60 centímetros de longitud. Para casos muy particulares, las dimensiones de las señales y carteles de seguridad podrían reducirse proporcionalmente. Esto va a depender de la casuística y de dónde estamos confinados a poner esta señal. Para todo tipo de señales, tanto horizontales como verticales, que contengan pictogramas, se tomará la circunferencia, cuadrado o triángulo, a 20 centímetros de diámetro. Para casos especiales como el de una bocamina, se tomará el pictograma a 30 centímetros. Repasemos los colores para las redes de agua, aire y energía eléctrica. Las redes de agua, aire, energía eléctrica, sustancias tóxicas o corrosivas deben ser identificadas de acuerdo al color con el código de señales y colores, indicando siempre el flujo de entrada y salida de las mismas. Es importante llevar a cabo siempre inspecciones básicas regulares para poder verificar el conocimiento del personal acerca de estos códigos de señales y colores. Para el caso de tuberías para transporte de fluido, el color será de acuerdo a lo definido con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Decreto Supremo número 055 del 2010 del Ministerio de Energía y Minas, y otras regulaciones peruanas como la norma técnica peruana, en este caso la 399.012, que habla sobre los colores de identificación de tuberías para el transporte de fluidos en estado tanto gaseoso como líquido y para instalaciones terrestres o de naves. Tener en cuenta los siguientes colores. Rojo para todo lo que son tuberías de contra incendios. Verde para lo que es agua. Gris para lo que son vapores de agua. Color aluminio para lo que es petróleos y derivados. Marrón para lo que son aceites vegetales o animales. Amarillo ocre, todo lo que serían gases, incluidos los gases licuados. Violeta para todo lo que son ácidos y alcalinos. Azul, lo que vendría a ser oxígeno o aire. Blanco para sustancias alimenticias y finalmente negro para aguas negras o aguas tratadas. Para pintar el sentido del fluido, tener en cuenta que se debe pintar la leyenda o en colores tanto blanco o negro. ¿De qué va a depender el color? Del contraste de la tubería. Por ejemplo, para aguas tratadas, que la tubería es negra, deberíamos usar el color blanco, ¿no? O para, por ejemplo, un blanco que son de sustancias alimenticias, deberíamos usar un negro. Hay que contrastarlo. La dirección de fluido de los vapores, gases o líquidos o fluidos se deberá indicar con una flecha, dando la orientación de dónde está entrando hacia dónde está saliendo, es decir, las entradas y la salida de las válvulas. Estas flechas se deben pintar sobre el color básico de la tubería, es decir, acordemos del ejemplo que hablamos, si es una tubería blanca, el color de la flecha debe ser negra y dependiendo de esto se va a hacer el contraste. Para las bandejas de cables eléctricos, los colores serán de acuerdo a lo definido en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Minería, Decreto Supremo 024 del 2016 del Ministerio de Energía y Minas. Esto define que toda instalación eléctrica deberá ser rotulada de acuerdo al voltaje del circuito eléctrico, tan pronto como se haga una instalación, la conexión o la reasignación de los cables. Es responsabilidad del personal que ejecuta el trabajo el realizar el etiquetado inmediato de los interruptores y cables eléctricos. Asimismo, esto no debe pasar de las 24 horas después de su instalación. La señalización se debe realizar cada 25 metros. Todos los interruptores principales deberán estar etiquetados de acuerdo al voltaje existente en cada uno de los circuitos eléctricos. Finalmente, todos los equipos, maquinarias eléctricas, cajas de breaker, deben contar con la señal de advertencia o de riesgo eléctrico y de voltaje, codificado de acuerdo en cada una de sus instalaciones. Cuando el punto de suministro es un enchufe de pared,
debe haber una indicación para saber a dónde se está alimentando o desde dónde y cuál es el voltaje existente en este circuito eléctrico. Es muy importante. Norma para los cilindros que contienen gases comprimidos. Los cilindros de gas comprimido son de uso frecuente en nuestros lugares de trabajo. Son contenedores finalmente metálicos con paredes gruesas donde se almacenan gas, gas licuado, gas disuelto, acetileno, oxígeno, etcétera. La codificación de los colores de los cilindros va de acuerdo con el gas que contenga en su interior. Es importante identificar cada gas con los distintos colores porque esto permite la facilidad para ubicarlos. La codificación de colores de los cilindros va de acuerdo con el gas que contenga en su interior. Es decir, identificar cada gas con sus distintos colores nos permite o nos da la facilidad de ubicarlos fácilmente sin necesidad de empezar a leer qué es lo que contiene. Esto permite a simple vista ver si se trata de un gas inflamable o no. Esta información es muy importante y útil cuando se trata de mantener siempre la seguridad de nuestros trabajadores. Además que los cilindros deben ser transportados y almacenados, cuidando siempre determinadas normas dependiendo del interior o del gas que tenga cada uno de los cilindros, que son mucho más estrictas cuando se trata de gases inflamables. El marcado es obligatorio en función del contenido del gas y se realiza con una etiqueta de mercancía peligrosa. La norma presenta un sistema de codificación de colores para cada una de las botellas de gas, proporcionando además información adicional sobre las propiedades que contiene el gas en cada uno de los cilindros, es decir, si es tóxico, si es inflamable, si es inerte o si es comburente. Los colores van a ser de acuerdo con lo definido con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional por Decreto Supremo 024 del 2016 de Energía y Minas y otras regulaciones peruanas como la norma técnica peruana. En este caso es la 399.013 que nos habla de los colores de identificación para los que son gases. Estos colores son, para el caso de los gases acetileno, vamos a usar el color rojo. Para lo que es anhídrido carbónico, color aluminio. Para lo que son argón, vamos a usar un marrón oscuro. Para lo que es aire, es negro. Para lo que es aire, pero de uso medicinal, es un verde con una franja blanca. Para lo que es etileno, violeta. Para lo que es helio, es un marrón claro. Para lo que es hidrógeno, es un amarillo medio ocre. Para lo que es nitrógeno, ese sí es amarillo. Para lo que es oxígeno industrial, es verde. Para lo que es gas licuado, color gris. Y finalmente, para lo que es óxido nitroso, usaremos el color azul. Uso de pictogramas para materiales y residuos peligrosos. Se contará con etiquetas que se colocarán a los contenedores o embalajes de mercancías peligrosas para que éstas puedan ser reconocidas fácilmente y manipuladas de forma segura dependiendo del contenido del mismo. Para ello, se utilizarán las etiquetas del Sistema de Identificación de Material Peligroso, el Hazardous Material Identification System, y también usaremos las normas peruanas como la 399.015 o la 311.260, o también la norma 704 de la NFPA. Y finalmente también podemos usar la Guía de Respuestas de Emergencia de las Naciones Unidas, que es la GRENA del 2012. Estas etiquetas son de forma romoidal y en ellas se pondrá la imagen o el texto del mensaje que deseamos mostrar. La etiqueta destacará un color de fondo, un símbolo de advertencia y una leyenda explicativa. Los colores a mostrar son azul, que nos muestra el nivel de riesgo, estamos expuestos, es decir, puede ser muy mortal, muy peligroso, peligroso, poco peligroso o sin riesgo alguno. El color rojo nos determina la inflamabilidad, es decir, debajo de 25 grados, 3 debajo de 37 grados, 2 debajo de 93 grados, 1 sobre 93 grados y 0 no hay, o no es un elemento inflamable. Color amarillo nos indica la reactividad del contenido, es decir, 4 puede explotar súbitamente, 3 puede explotar en caso de un choque, 2 en caso de cambio de químico violento podría explotar. Dos, uno es inestable en caso de un calentamiento y cero que es totalmente estable.
Y color blanco para un riesgo específico, es decir, si es que es radiactivo o no debemos usar agua o contiene un riesgo biológico, etcétera. Contenedor de basuras. El uso de tacho de colores para reciclaje en nuestro país se viene utilizando para una correcta gestión de residuos con el propósito de contrarrestar siempre el daño ambiental. Hacer uso de los tachos de colores para basura es una decisión que implica responsabilidad y compromiso con la comunidad, así también como los recursos naturales por parte de MBM Drilling Sac. Los tachos de colores para reciclaje son recipientes que se utilizan para recolectar todo tipo de desechos, clasificados en orgánicos y sus derivados, como son el cartón, el papeles. También tenemos residuos como vidrios, plásticos, entre otros. A través de la resolución directorial número 003 del 2019 de la INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, el MINAM, se aprueba la norma técnica peruana 900.058.2019, que es de la gestión de residuos, y que refiere la codificación de colores para el almacenamiento de los mismos. Dicha norma ahora establece solo 4 colores. Recordemos que antes eran 7. Esto para mejorar el ámbito de la gestión municipal, identificándolos de la siguiente manera. Color verde para todo lo que son papeles, cartón, plásticos, vidrios, textiles, madera, cueros, empaques compuestos, metales, tanto latas como afines. El color marrón será para restos de alimentos, restos de poda o hojarasca. El color negro será para papel encerrado, cerámicos, colillas de cigarros, residuos sanitarios como papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Y finalmente el color rojo para lo que son pilas, lámparas o luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas u otros que son de contenido más tóxico. Con esta identificación de colores, lo que se busca es optimizar y facilitar el trabajo que realizan los municipios para su correcto reciclaje. Finalmente, los colores en las cintas de seguridad. Una cinta de seguridad es una cinta de señalización que determina un peligro o precaución y cumple una función fundamental, y su uso puede tener diferentes finalidades. Suelen ser cintas plásticas de colores vistosos o suelen sujetarse a diferentes tipos de soportes. Las cintas de color rojo, o las que nos determinan peligro, se usa donde hay un riesgo inminente de peligro, tales como objetos descendentes, y únicamente el personal involucrado en ese trabajo específico y consciente de los peligros y los riesgos es admitido en estas áreas determinadas. La cinta roja únicamente será instalada con autorización del supervisor de primera línea. La cinta de color amarillo, que nos determina precaución. Este tipo de cintas provee una advertencia sobre un peligro existente en el área de trabajo. Esta cinta se utilizará cerca del área para cercarlas y permitirá el ingreso únicamente al personal que trabaja dentro de ella. Recomendaciones. Solo se colocará la cinta en el área de peligro o riesgo existente. Acoronar un área muy grande interferirá con otros trabajos, con lo cual no es recomendable salvo que sea estrictamente necesario. Usar siempre el tipo apropiado de acoronamiento para cada peligro. Chequear esto siempre con su supervisor para la instalación del rojo de peligro. Y finalmente, efectuar un mantenimiento periódico de las cintas o su reposición en caso de deterioro. Responsabilidades. Las distintas responsabilidades para este estándar son: para los jefes SOMA es identificar la necesidad de señalíticas en el área de trabajo y generar requerimiento de RQ a logística de acuerdo con el procedimiento de compras o bienes y servicios. Para el ingeniero SOMA, la responsabilidad es auditar el cumplimiento del presente estándar. Asimismo, asesorar la aplicación del COLPA y otras de señalización que no estén cubiertas dentro de este estándar. Y finalmente, comunicar al jefe SOMA en caso se necesite un nuevo letrero en un área específica de trabajo. Para los supervisores, se debe asegurar que todos los trabajadores a su cargo estén capacitados y entrenados con el significado de los colores. También él debe estar capacitado y conocer el significado de los códigos de colores y señales en sus áreas respectivas.
Cumplir con el presente estándar en las áreas de trabajo. Implementar las señalíticas en los lugares de trabajo donde esté destacado. Y finalmente, para los trabajadores, es conocer el presente procedimiento y no dañar nunca las señales. Muchas gracias por su atención.